Seguimos con el programa de hoy, aquí con nosotros el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. 2 años y medio después de que tomaron el poder, hemos ya tratado algunos temas al principio del programa, pero hay varios más que evidentemente son de actualidad. Uno de ellos vinculado con lo que ocurrió hoy hace exactamente una semana. Un terremoto centralizado que afectó 12 departamentos del país y que, bueno, dejó cuantiosos daños. En ese sentido, tanto al presidente como a la vicepresidenta, yo les pregunto, ¿qué sintieron cuando, bueno, los abucharon en San Pedro San Marcos? Bueno, mire, eso es algo que, bueno, yo por lo menos no me di cuenta del abucheo que están diciendo. Primero le quiero contar, habían 40 personas, sin mucho. Es decir, no es que estuviera la población de ahí. Yo le puedo decir, y tenemos las tomas, que se las vamos a enseñar, donde la gente sale a saludarnos, sale agradecida, sale incluso en algunos lugares a aplaudir, aún con el dolor que tenían tanto en San Marcos como en San Pedro Zacatepeques. Pero sí hubo molestia. Cuando llegamos al parque de San Pedro Zacatepeques, había un señor que estaba gritando, que todavía la vice dijo, ahí está el bolito. Él es el que está, díganle ahí que nos dé un espacio. Y justamente era una persona que estaba tomada. Y él lo que gritaba era que esto era un terremoto. ¿Eso era, vicepresidenta? Sí, es que decía, ¿por qué dicen que es temblor si fue terremoto? O sea, sí. Eso era lo que él decía, este es un terremoto, y gritándolo. Ahora bien, hablando del tema, resulta que hubo obra pública que se construyó en los últimos 2 años, digamos así, luego del terremoto del 7 de noviembre de 2012 que resultó dañada. Una casa. Una casa. Y un cielo falso que cayó y que hasta el momento pues hay algunas dudas, pero todo parece indicar que causó la única muerte. En el hospital. Sí. Y es de una niña. ¿Cuándo vamos a tener el diagnóstico concreto de qué pasó ahí? ¿Qué empresas son? Se supone que ya hay una demanda diagnóstico presentada. De la muerte del bebé no lo vamos a tener, porque hubo un acuerdo entre el Ministerio Público y los padres del bebé que no iban a hacerle una autopsia. Eso nos hubiera dicho si efectivamente fue el golpe del cielo falso, o como dicen que la mamá se cayó sobre el bebé, o como dicen de que ella lo apretó muy fuerte. Ahí hay una serie de versiones. El hecho incontestable es que desplomó el cielo falso. Eso es una realidad. Lo que no vamos a saber, porque el cielo falso, no, lo que se dice es que el cielo falso fue, pero eso no se va a saber porque el Ministerio Público tomó la decisión de no hacerle autopsia al bebé. Pero en todo caso sí pueden haber otro tipo de diagnóstico. Y sí. es, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con esta constructora? Eso ya está, Luis Felipe. El ministro fue el día viernes incluso allá a que se deduzcan las responsabilidades. Ahora, 2 cosas. Una casa. Una casa está reportada de las casi 6.000, vicepresidenta. Sí. Una casa reportada. Y lo del cielo falso, bueno, habrá que ver. Y la casa tiene razones técnicas de por qué pasó. ¿Cuáles son la esas? Casa alrededor, a la par de la casa que se rajó, el bloque, no la estructura. Tiene 2 casas de 2 pisos. Y las 2 casas de 2 pisos, al estar golpeando el temblor, digamos, a la casa pequeñita, rajó el bloque, no la estructura. La estructura está en perfecto estado. Ahora bien, hay escuelas que sí están rajadas. Pero no eran de las... No eran de las... Pero se sabe que hay alumnos que están recibiendo clases en esas escuelas Estamos conscientes de eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque hay que hacer algo. Bueno, mire, yo traigo aquí un reporte del terremoto anterior y el terremoto actual. Ahora ya tenemos 2. Nosotros en el terremoto anterior llevamos casi llevamos el 68% de casas, porque todavía me faltan 1.381 casas del primer terremoto. Pero también nos faltan escuelas del primer terremoto. ¿Y por qué escuelas? Reparar escuelas, sí. ¿Por qué nos faltan? Porque lamentablemente hasta que suceden estas cosas es cuando nos damos cuenta que las escuelas no están a nombre del Estado. Y nos prohíben construir en las escuelas. Entonces no podemos invertir un solo centavo porque resulta que el espacio donde está la escuela son 300. No está dentro de los bienes del Estado. Este es un préstamo del BID. El BID no nos da la no objeción porque obviamente no están dentro de la estructura del Estado. Y ahorita hay
Si antes eran 300, pues ahora súmenle otras 300, otras 400. Escuelas que estarían más o menos en la misma situación, que no están en terrenos del Estado, no todas, no todas. De las que le estoy hablando, de las que reconstruimos, 300 son las que tenemos problemas, las demás están en camino en un 68%. ¿Y cómo solucionar ese problema específico? Bueno, ¿qué alternativas hay? Eso hicimos hasta una mesa especial, quiero contarle, porque nadie quería firmar. Decía Segeplan, yo no firmo porque yo me voy presa, yo no firmo porque yo no puedo invertir ahí, yo no firmo porque el BID no me da la no objeción. Entonces lo que hicimos fue, primero fuimos a buscar a los dueños para ver si nos podían regalarle al Estado, y muchos ya murieron. O sea, realmente es un dato complicado. El otro dato era, bueno, ¿qué tal si movemos la escuela mejor a otro lugar, a otro predio? Pero hay partes de la escuela que la inversión es fuerte, que no están dañadas. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos una mesa donde está bienes del Estado, Segeplan, está inclusive la IDAE, para ver cuál es el PGN, que también es el abogado del Estado, para ver, y la Contraloría General de Cuentas, porque si la Contraloría nos pone una demanda, pues el que firme automáticamente tiene un reparo y puede ir a parar preso. En esas estamos para ver cómo solucionamos el problema de estas 300 que ahora se le suman. 400 más, alrededor, no tenemos dato exacto, seguimos llenando boletas, pero de esas estamos seguros que van a ver también que no son terrenos del Estado y que tenemos que buscar una solución. Ahora bien, ¿por qué cada vez que hay desastres en este país siempre se apela a decretar estado de calamidad y no contamos con un fondo de emergencia que nos permita enfrentar este tipo de obstáculos? Bueno, a ver, primero, el estado de calamidad lo que le permite es reaccionar inmediatamente al problema que están teniendo las familias. Aunque tuviéramos el fondo de emergencia, de todas maneras lo tendría que gastar con todos los procesos que tiene que hacerse de licitación. Usted sabe, Beatriz, para una licitación se lleva fácil 3 meses, para una cotización se lleva mes y medio. Y teniendo gente que está en albergues o que perdieron su casa o que no tienen qué comer, pues sí necesitamos reaccionar rápido. Por eso es que se necesita de un estado de excepción. En este caso, un estado de calamidad pública, que lamentablemente en el Congreso empezaron a decirse una serie de cosas inconsistentes. Yo escuché a algunos de los diputados que estaban hablando cuestiones que no tenían ni siquiera el argumento. Yo le aseguro que esos diputados que incluso estuvieron aquí o los entrevistaron por teléfono, esos diputados ni siquiera han ido allá a San Marcos y no han visto. Uno de los diputados es un experto en el tema económico, que es Emanuel Seiner, que fue patriota. ¿Sí? Y él señalaba precisamente los vicios de ese tipo de procesos por excepción. Pero Emanuel Seiner es tránsfuga, eso es lo que es. Es un tránsfuga, pero además de eso, lamento que él diera eso, porque yo lo escuché, que ni siquiera conoce San Marcos, estoy seguro. No conoce las comunidades. Yo estoy seguro que él no conoce los lugares en donde nosotros sí fuimos personalmente a ver cómo está viviendo la gente. Pero de todas maneras, opacidad hay en ese tipo de... Un dato importante, en el estado de calamidad declarado en el 2012, ni la sociedad civil, ni la Contraloría General de Cuentas, nadie hizo un reparo, porque se manejó de manera transparente. Y de hecho la página está vigente y existe, que es Plan de Reconstrucción Nacional, transparencia.gov.gt, donde cualquiera pudo haber estado revisando si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal. Y nuestros mejores testigos, los que nos vendieron los materiales, que fueron los dueños, no hubo intermediario. El dueño del que hace el bloc, el dueño del que hace el hierro, el dueño del que hace el cemento, el dueño del que hace las ventanas, el dueño del que hace la lámina. No usamos intermediarios para que no hubiera la famosa comisión, y eso nos ayudó a ahorrarnos 70 millones, y lo mejor, la sociedad civil reconoció que de verdad ese plan de reconstrucción había sido transparente. Hablando de esa famosa comisión, ahí se evitó, pero no se evita en otros procesos del Estado, presidente. Es mucho más difícil, Luis Felipe. Ahí lo tuvimos centralizado, lo tuvimos controlado y se pudo hacer porque se habló directamente con los dueños. Ahora, o sea, entiendo su respuesta es que no se evita. ¿Sabe qué es lo que sucede? Las diferencias en... Aquí los dueños aceptaron porque era una cuestión de humanitaria realmente, pero los dueños no lo aceptan normalmente. Los dueños lo que hacen es que ellos tienen sus distribuidores y lo que hacen es mandar a las compras con los distribuidores, pero en este caso por razones humanitarias se aceptaron sentarse directamente con, en este caso hasta la vicepresidenta actuó para hacer las presentaciones, que era la encargada de la... ¿Y es ese famoso 30% real según lo que ustedes han podido investigar? Se habla, por ejemplo, que en el Ministerio de Comunicaciones así funciona. No,
No, yo no diría 30%. ¿No? No. ¿Cuál sería Pero su cálculo, más o menos? 30% es una... ¿Pero cuál sería su Es cálculo? una obra 10, 20. que le roba la calidad realmente a lo que debe tener. Si usted quiere hacer una obra con un 30% menos, eso fue lo que encontramos nosotros de los productos del gobierno anterior, del Ágata, de cuestiones en donde usted no miraba ni siquiera 1 centímetro de asfalto. Ahora la obra que se está haciendo es realmente diferente. ¿Qué nos dice al respecto la vicepresidenta? Bueno, yo sigo pensando en que de verdad hemos hecho un trabajo fuerte en contra, a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Pero tapar el sol con un dedo no se puede. La ¿Es el corrupción, pago de comisiones del 30%, 20%? Y no ¿Todo solo en lo el Ministerio de calcularía Comunicación, el usted? Ministerio de Salud, por ejemplo, también. mire, Así es. le puedo decir que en los mismos el ICS. consejos, en todos lados, y es como un cáncer, yo lo dije siempre, 1000 cabezas me quedé corta, son 1.000.000 de cabezas, y lo peor es que van y dicen, te puedo dar este evento, pero fíjate que como tenemos que dar ahí arriba, entonces me tenés que dar el 30%, esa es la verdad. Y nosotros Cuando hemos... dicen dar ahí arriba, ¿a qué ¿Quiere se decir refiere? al presidente o a la vicepresidenta? Eso es lo que quiere decir. Yo puse en el teléfono 1514 y lo digo al aire. Díganlo. Yo aquí traigo la lista de toda la gente que se ha animado a decir, a mí me llamo fulanito de tal y dice que el presidente, que tiene que dar tanto porque le tenemos que dar ahí arriba. Y mire, y lo llevamos por semana. Y de verdad da tristeza porque dice uno a veces ni enterado. Yo le cuento, ¿Y qué ha mami. pasado con esas personas que piden comisión para los de Es que, arriba? mire, Dicen pues, ustedes. ese es el otro problema. Entonces, yo tengo aquí la llamada grabada y vamos al Ministerio Público, porque hay denuncias en el Ministerio Público, pero una llamada grabada que no es prueba. Entonces resulta que lo siguen haciendo, les cobran hasta por la lista del bono seguro, la lista de la bolsa segura, les cobran por el fertilizante a la gente más pobre y más necesitada. Y es algo que, mire, donde usted vaya, está colgado 15, 14 si le están cobrando, denúncielo. Y cuando yo hablo, por ejemplo, en donde hay mucha gente y les digo, el que les pide está robando, se empiezan a ver entre ellos, pero no tienen, el guatemalteco no tiene los arrestos para decir, sí, me está, porque yo les digo, es ladrón, díganlo, y no lo dicen, prefieren quedarse callados porque sienten que con eso los van a borrar de la lista y se quitan del beneficio que pueden tener ¿Y qué de pasa cualquier si estas programa. personas son del Partido Patriota, miembros del Partido Patriota? Usted pueden. como secretaria general del partido, Es que ¿qué puede pueden decir? haber. Ahora, ¿cómo lo pruebo, Beatriz? Ese es el gran problema. ¿Cómo lo pruebo? Mire, tengo llamadas, yo las podría poner aquí al aire. Tengo llamadas donde les están diciendo, si usted no me da aquí 10 quetzales por la reunión de hoy, entonces la borro de la lista. Cuando me voy al Ministerio Público, que hay denuncias en el Ministerio Público, eso no es una prueba para poder llevar a esta persona, porque primero no lo hicimos en un... ¿Y de verdad las puede poner al aire? Pues si las tengo guardadas y llamamos a nuestra secretaria de Coperet, ella las trae y las tiene, Bueno. porque a ella le han... Si no incurrimos en ninguna ilegalidad, yo las pondría al aire, por supuesto. Yo no sé si es Siempre y ilegalidad o cuando no, no incurramos es en una ilegalidad, ilegalidad. no, presidente, por eso no me las acepta el MP, Así es. Eso usted puede grabar una llamada solamente con orden de juez. Y Un si permiso. no, van a decir que nosotros somos los que estamos grabando llamadas y después a nosotros son los que nos empiezan a poner Pero las sí denuncias. hay denuncias. Pero hay incluso en Alta Verapaz se detuvieron a gente que estaban cobrando el dinero, imagínense, por dar el bono seguro, por inscribir a una 20 mujer en el bono quetzales. seguro, se les hizo proceso, estaban vinculados a la miembros del gente del partido y se fueron al Ministerio Público. ¿Y han avanzado esos procesos en el Ministerio Público? ¿Se le da algún tipo de seguimiento a esos procesos? Bueno, nosotros le pedimos ahorita recién a la nueva fiscal, porque con el anterior fiscal sí no avanzaron, y le estoy hablando que esto fue del 2012. Le pedimos favor a la nueva fiscal que nos ayudara porque nosotros habíamos ofrecido algo y queríamos cumplir, y que la única que nos podía ayudar era ella, poniéndonos a investigadores que pudieran determinar si esto fue verdad o fue mentira. ¿Y qué para llevarlo a argumentos tribunales. esgrimían las anteriores autoridades del Ministerio Público de por qué no avanzaban estos casos? Bueno, a mí nunca me atendieron al presidente, sí. ¿Qué le dijeron, señor presidente? La verdad. No, yo la verdad cuando hablé sobre fueron otros temas. Sobre los temas de corrupción no tuve oportunidad de hablar con Y hablando de eso, si específicamente Claudia sobre- Paz y Paz hubiera llegado a la lista final, ¿usted la hubiera considerado para reelegirla? Hubiera considerado, O sea, no estaba descartada para usted de entrada. no,
no está descartada. Creo que hubiera considerado, hubieran salido muchos temas sobre la mesa que había necesidad de mejorar, pero creo que hubiera sido una discusión amplia. Ahora bien, hablando de esto para los de arriba, me llamó mucho la atención lo que dijo la vicepresidenta. Hay una gran percepción de la gente que cree que cuando los políticos llegan al poder salen realmente millonarios. Si llegan así, salen multimillonarios. ¿Cuánto ha, digamos, mejorado su patrimonio, presidente, desde que usted es el jefe del Ejecutivo? Bueno, primero que nada, yo lo que le puedo decir, Luis Felipe, yo no llegué a la presidencia para mejorar mi patrimonio. De verdad se lo digo, y se lo digo a los guatemaltecos y guatemaltecas que me están escuchando. Yo llegué a la presidencia para ver qué puedo hacer y qué puedo servir. Un expresidente dice que no tiene que gastar en nada y que de esa manera se ahorra. Así nos dijo un expresidente aquí una vez. ¿Pero qué nos dicen al respecto de eso? No, sí se gasta. Más se gasta. Y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, a la vicepresidencia llega mucha gente que la vicepresidencia no tiene, por ejemplo, una dirección social o algo así, pero me llega una señora a enseñar a su hijo que no tiene el dinero para la epilepsia. ¿Usted qué cree? Que yo no le puedo decir, mire, aquí está el dinero para la medicina, vaya y cómpresela. Yo no tengo un renglón que llegue a la vicepresidencia para medicina. Lo saco de mi bolsa y se lo voy a comprar. Y no llega una vez, llega cada mes por su medicina, y no estoy hablando mentiras, es verdad. Y tengo, no uno, tengo varios, y ¿sabe qué? Uno de mujer, por ser mamá seguramente, se lo toma muy en serio y muy a pecho. Tengo un niño que en uno de los hospitales, por un dedito, lo dejaron malo de su cabeza por el exceso de, que no fue en este gobierno, sí, pero igual ya es un jovencito, y a él hay que darle su medicina cada mes. Entonces, ¿que no se gasta? Claro que se gasta. Mi carro lo uso yo, mi carro. El servicio de mi carro lo pago yo, mi carro. Yo no uso carros de la presidencia. ¿Y qué pasa cuando ustedes notan que entre sus colaboradores hay gente que realmente sí ha multiplicado su patrimonio más de lo que puede permitir un puesto? O un sueldo. Sí, un sueldo, para decirlo claro. Pero miren, nosotros realmente hemos estado gabinete tras gabinete, además de eso también con las personas en donde tenemos algún indicio, alguna duda de eso, hemos llamado personalmente a las personas para hablar con ellos y para tocar el tema. ¿Y más o menos cuántas llamadas de este tipo ha tenido que hacer en estos 2 años y medio? Bueno, no sé realmente, porque verdaderamente han sido muchos casos los que hemos tenido. Muchos casos, y no solamente de ver un indicio, sino de los problemas que se están dando, que nos llegan, como decía la vicepresidenta, en donde hay una queja, en donde hay una información, en donde algo, nosotros, en donde sabemos de esto, tratamos y hacemos el esfuerzo para intervenir y corregir las cosas. ¿Algunas de estas llamadas han terminado en una destitución de algún funcionario, por ejemplo? ¿En un proceso legal? Procesos legales han habido. ¿Destituciones? Los ha llevado la vicepresidenta. ¿Destituciones? Destituciones también, creo, han habido. Han habido cambios. Tenemos que ir a la pausa. Pero solo un tema por la corrupción. Miren, hay una fuerza de tarea contra la corrupción que está integrada por COPRED, por el OJ, por el Ministerio Público, por la PGN, contra la Contraloría General de Cuentas, donde los casos de corrupción del gobierno o de cualquiera de las instituciones se presentan ahí. Pero habría que pedirle a cada una de las instituciones que han llevado. Nosotros sí podemos enseñar. Bueno, quiero insistir en algo antes de la pausa. Si nosotros, como medio de comunicación, Emisoras Unidas, no incurrimos en ilegalidad, ¿usted nos da esas grabaciones para que las pongamos al aire como sanción moral para estos corruptos que piden comisiones? Si no hay sanción legal para ninguno de nosotros, con muchísimo gusto.